Hola a todos. Este es el canal de la enciclopedia. El libro que interpretaremos en este episodio es Esfuerzos específicos, cómo adelantar en el lugar de trabajo con mentalidad financiera. Todo el contenido de este libro gira en torno a una fórmula de valoración. El objeto de valoración somos nosotros mismos. La composición específica de esta fórmula se discutirá más adelante. Primero, hablemos de lo que aquí significa valoración. Todos sabemos que la vida humana no tiene precio y que el valor humano no puede medirse simplemente en dinero. Pero es innegable que mientras entremos al mercado laboral, estaremos dominados por la mano invisible de la ley del mercado, y nuestro valor como fuerza laboral a menudo necesita ser marcado objetivamente con dinero. Y el valor que este libro nos lleva a estimar es nuestro valor como fuerza laboral, es decir, nuestro valor en el lugar de trabajo. El autor de este libro es Masato Noguchi, un famoso tutor de MBA en Japón y un pez gordo en la industria financiera. Ha trabajado para Red Bank, JP Morgan Chase, Goldman Sachs y otras empresas. Posteriormente fundó una empresa de consultoría, que ha ganado la evaluación de inversiones y negocios de fusiones y adquisiciones en el ranking de empresas de consultoría privadas japonesas publicado por instituciones de evaluación profesional durante 3 años consecutivos. Primer lugar. En los 10 años transcurridos desde la fundación de la empresa, Noguchi ha manejado más de 2.000 casos de valoración corporativa. Por ello, se le considera un experto en materia de valoración. Dijo que aunque es necesario pasar por algún razonamiento lógico complejo para evaluar el valor actual de una empresa, la causa raíz es en realidad una fórmula. El valor actual de una empresa PV es igual al promedio de los flujos de efectivo futuros CF que la empresa puede crear dividido por la tasa de descuento R. Permítanme añadir aquí que la fórmula dada por el autor se basa en un método clásico de valoración de empresas, el método de flujo de caja descontado. El principio es estimar primero el flujo de efectivo que la empresa puede crear en el futuro y luego descontar estos flujos de efectivo al presente. El proceso de cálculo estricto es bastante complicado e incluye la división de las etapas de crecimiento empresarial, la determinación de la tasa de crecimiento empresarial, la tasa de descuento por pronto pago, etc. La fórmula dada aquí por el autor es una versión simplificada, pero refleja básicamente la esencia ideológica de este método. Repito. El valor actual de un negocio, también llamado valor presente, es igual al promedio de los flujos de efectivo futuros que puede crear CF dividido por la tasa de descuento R. Entre ellos, el flujo de efectivo se refiere a la cantidad de efectivo restante después de la entrada de efectivo de la empresa menos su salida de efectivo, que puede considerarse como la ganancia de la empresa. La tasa de descuento mide el valor temporal del dinero. Con la tasa de descuento podemos descontar los flujos de caja futuros al presente y obtener su valor actual. Esta fórmula no solo puede calcular el valor de una empresa, sino que también puede utilizarse para evaluar el valor de una empresa o un activo. El autor cree que la verdad más esencial que nos revela esta fórmula es, lo que determina el valor actual de una empresa no es el número de sus activos existentes, sino el flujo de caja que puede crear en el futuro. Y este principio también se aplica a los individuos. Lo que determina el valor laboral actual de una persona no es lo que tiene ahora, sino lo que puede crear en el futuro. Este libro utiliza esta fórmula como marco de pensamiento para analizar cómo nosotros, en el mercado laboral, debemos ver correctamente el valor de nuestro lugar de trabajo y cómo mejorarlo de manera efectiva. El autor habla de varios escenarios comunes en el lugar de trabajo, como interacciones en el lugar de trabajo, ascensos y aumentos salariales, y selección de oportunidades. Creo que después de escuchar este libro hoy, tendrá una idea más clara de en qué direcciones debe trabajar si quiere ser más valioso en su futuro desarrollo profesional. Bien, ahora echemos un vistazo a esta importante fórmula nuevamente. El valor presente PV es igual al promedio de los flujos de efectivo futuros CF dividido por la tasa de descuento R. Entonces, si queremos hacer que el valor presente sea lo más grande posible, en realidad tenemos dos formas frente a nosotros, una es aumentar el numerador y la otra es disminuir el denominador. A continuación, le explicaré cómo utilizar esta fórmula para mejorar el valor de su lugar de trabajo en estas dos direcciones. Primera parte. Veamos primero el numerador, el promedio de los flujos de efectivo futuros. Obviamente, aumentar el numerador significa aumentar su flujo de caja futuro. Aquí hay dos palabras clave, una es flujo de caja y la otra es futuro. Hablemos de ello por separado. Hablemos primero del flujo de caja. Muchas personas pueden entender esta palabra como su salario mensual. El autor cree que esta comprensión es errónea. Piénselo, ¿una empresa consideraría que una persona tiene un alto valor solo porque su salario es alto? Definitivamente no. Es porque su valor es alto que su salario es alto, lo contrario no es cierto. Entonces, ¿a qué se refiere el flujo de caja en nuestra fórmula? Se refiere al flujo de caja que aportamos a la empresa. Se calcula restando las salidas de efectivo de las entradas de efectivo, es decir, los ingresos que genera para la empresa menos los costos que la empresa gasta en usted. El salario está incluido en este costo. Desde esta perspectiva, el autor nos recuerda que si su empresa aumenta los salarios en función de las calificaciones de los empleados, es decir, en función de los años en la empresa, entonces no debe aflojar, porque si el salario de una persona aumenta cada año, su capacidad
Si no tiene éxito, entonces, en los años malos, es probable que usted sea el primero en ser despedido. De la misma manera, si una persona recibe un salario alto que no se ajusta a sus capacidades, puede ser una ganancia a corto plazo, pero a largo plazo, en realidad es una situación muy peligrosa. En opinión del autor, la forma más segura de sobrevivir en el lugar de trabajo es hacer que tus fuerzas sean dignas del salario que recibes. Si cree que su salario actual excede su capacidad, o no está satisfecho con su salario actual, intente crear más flujo de caja para compensar la brecha entre salario y capacidad, o mejore su evaluación en la empresa. Después de escuchar esto, quizás estés pensando, ¿estoy trabajando solo para generar ingresos para la empresa? ¿Por qué sientes que estás siendo utilizado? El autor dijo que si tiene esos pensamientos, probablemente sea porque no ha hecho un buen uso de su empresa. Sí, no son solo las empresas las que pueden aprovecharse de sus empleados, los empleados también pueden aprovecharse de las empresas. ¿Cómo usarlo? El autor dice, piense en su empresa como una caja de juguetes gigante. En esta caja de juguetes hay juguetes que nuestros predecesores han fabricado durante mucho tiempo: tecnología, artesanía, equipos, conexiones, influencia de plataformas, etc. Casi todo lo que necesitamos para el desarrollo profesional está en ella. Es básicamente imposible recolectar todas estas cosas individualmente, pero después de unirnos a la empresa, podemos aprovechar al máximo estos preciosos juguetes y utilizar los recursos de la empresa para promover nuestro propio crecimiento. De esta manera, podrá convertir su relación con la empresa en una relación beneficiosa para todos. Entonces, ¿qué tipo de crecimiento puede ayudarnos a lograr la caja de juguetes de la empresa? Según el contenido del libro, podemos resumir dos direcciones. Y son nuestro secreto para mejorar el flujo de caja. El primero es el crecimiento del pensamiento. Aquí, el autor nos enfatiza la importancia de cultivar el pensamiento del vendedor. El vendedor, como su nombre indica, es la parte que quiere vender cosas a otros, siendo el más común el departamento de ventas de la empresa. Sin embargo, en un sentido más amplio, mientras esté en el trabajo y necesite que más personas compren o se identifiquen con sus productos, ideas, soluciones, etc., entonces estará en la posición de un vendedor. El autor cree que la mayor ventaja de ser vendedor es que tienes la oportunidad de tener contacto directo con los clientes. En la actualidad existen ideas, bienes y servicios similares en todas partes. Si quieres que el comprador sienta, no quiero lo de otras personas, quiero lo de esta persona, debes tener un valor agregado que supere a los demás. Por ejemplo, no solo debemos considerar al comprador en todos los aspectos del diseño del producto, estar muy conscientes de los cambios en sus necesidades y prestar atención a cómo nos vestimos, hablamos y nos comportamos cuando contactamos con el comprador, sino que también debemos pensar siempre sobre cómo mantener la base de clientes existente y ampliar el mercado, clientes potenciales, etc. Sin embargo, si se encuentra en la posición del comprador, no es necesario que les preste atención. El comprador es la parte que compra las mercancías. Por ejemplo, muchos departamentos, como el departamento administrativo y el departamento de compras de una empresa, tienen trabajos de compradores. En la industria financiera donde trabaja el autor, a los administradores de fondos también se les llama compradores porque su trabajo principal es tomar el dinero de los inversores. Comprar en el mercado de productos financieros. Como parte más poderosa entre el comprador y el vendedor, es más probable que el comprador piense en los problemas desde su propio punto de vista y haga exigencias al vendedor, pero no es muy bueno en utilizar la forma de pensar orientada al cliente, del vendedor. Quizás esté un poco confundido: ¿cómo trabajo como comprador? ¿Puedo hacer lo mío por mi cuenta, porque necesito tener un pensamiento orientado al cliente? De hecho, la orientación al cliente significa tratar a todos los relacionados con su trabajo como clientes. Esto incluye no solo a los clientes que compran bienes, sino también a los socios ascendentes y descendentes de la empresa, así como a colegas, supervisores, subordinados, etc. que trabajan juntos. Por ejemplo, los departamentos de finanzas, administración y tecnología, en apariencia, no tienen contacto directo con los clientes, pero en realidad sus clientes son los empleados de la empresa. El autor cree que ya sea que trabaje como vendedor o comprador, si desea mejorar su propio valor, debe tener un pensamiento orientado al cliente. Muchas veces, los conocimientos y habilidades que aprendemos cuando trabajamos como comprador solo son aplicables a una empresa o puesto específico. Sin embargo, este tipo de pensamiento orientado al cliente se puede utilizar sin importar dónde se encuentre. Por ejemplo, para el departamento de tecnología, los usuarios internos de la empresa que utilizan el sistema tecnológico son sus clientes. Sin embargo, muchos técnicos no trabajan con la conciencia de atender a los clientes, solo quieren completar a tiempo las tareas asignadas por sus jefes y no son muy buenos pensando en ¿cómo puedo permitir que mis usuarios utilicen un sistema técnico que es más fácil de operar? Pero precisamente porque muchas personas se encuentran en este estado, aquellos que están orientados al cliente tienen más probabilidades de brillar. Por ejemplo, si un técnico responsable de un sistema interno toma la iniciativa de descubrir y mejorar un detalle técnico importante, acorta las horas de trabajo de los empleados o recorta gastos, el coste ahorrado se incorporará a su trabajo para la empresa. Flujo creado.
Si una persona puede pensar constantemente en cómo puedo brindarles a mis clientes una mejor experiencia, como esta, entonces sus ideas de trabajo serán más ricas que otras y también podrá aumentar su flujo de caja más rápido que otros. Este es el beneficio que nos brinda el pensamiento del vendedor, y este beneficio no se limita a industrias o puestos específicos. Lo que acabo de decir es el crecimiento en el pensamiento que podemos obtener en la empresa. Hablemos de otro tipo de crecimiento, el crecimiento en conocimiento. Sabemos que en la empresa cada uno suele centrarse en su propio puesto. Pero el autor cree que esto no es suficiente, también debemos mirar áreas más allá de nuestro trabajo profesional. Lo más importante es aprender a mirar el mapa empresarial general de la empresa. ¿Qué nos puede decir este mapa? El primero es aclarar el posicionamiento funcional de su puesto en toda la empresa. Estas posiciones comunes que habitualmente tenemos se pueden dividir básicamente en dos categorías según el contenido del trabajo. Uno es generar ingresos y el otro es ahorrar costos. Este es el punto de partida para que mejoremos nuestra capacidad de ganar dinero. Por ejemplo, el personal responsable del mantenimiento de los sistemas administrativos y los sistemas técnicos internos tiene una posición funcional de ahorro de costos. Aunque rara vez generan efectivo directamente, desempeñan un papel importante para ayudar a toda la empresa a reducir costos y mejorar la eficiencia a través de diversas tareas de soporte. Efecto. Comprender esto puede darnos un mayor sentido de significado y dirección en nuestro trabajo. Después de aclarar su posicionamiento funcional, también debe comprender la cadena de valor de la empresa, es decir, debe saber qué pasos pasan los bienes o servicios de la empresa antes de llegar finalmente a manos de los clientes. Esto puede ayudarnos a evaluar con mayor precisión nuestro poder adquisitivo. Por ejemplo, el departamento de ventas de una empresa puede haber generado ganancias extremadamente altas ese año, pero este logro no pertenece 100% solo al personal de ventas, porque esta ganancia extremadamente alta es el resultado del esfuerzo conjunto de muchas personas, incluido el departamento de compras. A precios bajos, los compradores de materias primas, el personal de I+D que desarrolla nuevos productos que marcan época, etc. Así como vendedor olvida estas cadenas de valor, es fácil sobreestimar su poder adquisitivo. Lo mismo ocurre con otras posiciones. Una vez que hayamos comprendido la cadena de valor de la empresa, podremos ubicarla aún más en la industria y comprender su posición actual en la industria, quiénes son sus principales competidores y cuáles son las ventajas y desventajas de la empresa en comparación con ellos. Esta información puede ayudarnos a comprender si nuestro departamento mejora la fuerza competitiva de la empresa o la obstaculiza en la competencia. Si se está quedando atrás, ¿cuál es el punto de quedarse atrás? ¿Hay alguna forma de avanzar, etcétera? Podrías decir, ¿no son estas cosas en las que mi líder quiere pensar? ¿Por qué debería preocuparme por esto? En efecto. Sin embargo, debes saber que los líderes no nos dirán todos los resultados de su pensamiento. Si solo nos limitamos a nuestros propios deberes, siempre seremos guiados por otros en nuestro pensamiento y acciones, pero si podemos tomar la iniciativa de estudiar la empresa al comprender el entorno empresarial e industrial general, puede hacer preparativos tempranos para posibles oportunidades y riesgos, también puede utilizar la empresa actual como muestra de investigación para acumular una idea de toda la industria, sabiendo que si salta de esta empresa, es posible que tenga un qué tipo de camino de desarrollo. Este es el beneficio que nos aporta el crecimiento del conocimiento. Hace un momento hablamos sobre la primera palabra clave, flujo de caja, y cómo utilizar la caja de juguetes de la empresa para mejorar su capacidad de generar flujo de caja. Ahora hablemos de la segunda palabra clave en flujos de efectivo futuros promedio, futuro. Esta palabra define la dirección de nuestros esfuerzos, que es crear una expectativa entre las personas que te rodean de que eres una persona que puede ganar dinero en el futuro. Las llamadas personas que te rodean incluyen no solo a tus colegas y jefes, sino también a tus compañeros, cazatalentos, etc. ¿Cómo puedes hacerles pensar que puedes ganar dinero en el futuro? Para aquellos que han estado en el lugar de trabajo durante varios años, su desempeño pasado es definitivamente más importante. Entonces, ¿es necesario tener un alto rendimiento todos los años? Ni. El autor dijo que en el lugar de trabajo, quienes tienen más probabilidades de ser altamente evaluados son aquellos que tienen capacidad de recuperación. Por ejemplo, es posible que haya estado en mala forma el año pasado y su desempeño no haya sido el ideal, pero este año ha ajustado sus métodos de trabajo, ha logrado grandes avances y ha demostrado un impulso que puede mantener. Estos empleados pueden ser más populares que aquellos que siempre han estado a la vanguardia. Volvamos a la palabra futuro. Su mayor recordatorio para nosotros es saber cómo gestionar las expectativas que otras personas tienen sobre nosotros. Hablemos de un escenario específico. Por ejemplo, tu desempeño este año fue bueno, así que al final del año estabas pensando en pedirle a tu jefe un ascenso y un aumento salarial. En este momento, es necesario llevar a cabo una gestión de las expectativas de sus líderes. ¿Cómo gestionarlo? El autor sugiere que no deberíamos partir de la perspectiva de nuestros propios intereses, sino más bien elaborar desde la perspectiva de ¿hasta qué punto puedo aumentar el flujo de caja de la empresa?
Por ejemplo, uno de los métodos más indeseables es pedir directamente un ascenso y decir algo como, he logrado muchos logros y espero que puedas nombrarme capataz. Sin embargo, puedes pedir un aumento de salario en el momento adecuado. Tiempo. Pero es mejor demostrar con números que su salario es mucho menor que el flujo de caja que crea para la empresa. La forma de obtener los mayores elogios es mostrarle a su jefe cómo desea crear mayor valor en el futuro. Por ejemplo, he logrado estos logros en los últimos años y espero que la empresa pueda permitirme ser responsable de mayores logros. Proyecto, incluso si solicita un ascenso, debe seguir esta idea. No enfatice lo que quiere, pero enfatice lo que hará después del ascenso y el valor que aportará a la empresa. De esta manera, nuestras solicitudes tendrán más probabilidades de ser aceptadas. La segunda parte. Hace un momento comenzamos con las dos palabras clave, futuro y flujo de efectivo, y hablamos sobre cómo aumentar el numerador en la fórmula del valor. Veamos el denominador, la tasa de descuento. Según la fórmula, podemos saber que no importa cuán fuerte sea la capacidad de ganar efectivo, si la tasa de descuento es demasiado grande, el valor no será muy alto. Por el contrario, si la tasa de descuento se puede reducir, el valor puede obtenerse incluso si el flujo de efectivo ganado permanece sin cambios. A continuación, hablemos sobre cómo reducir su tasa de descuento en el lugar de trabajo. En el mundo financiero, la tasa de descuento es igual al riesgo menos la tasa de crecimiento. Esta fórmula también se aplica a los individuos. Veamos primero los riesgos. De la fórmula se puede saber que cuanto menor sea el riesgo del flujo de caja, menor será la tasa de descuento. ¿Cómo medir el tamaño del riesgo? Busquemos inspiración en las empresas. Supongamos que hay 3 empresas, todas del mismo tamaño. A continuación, presentaré sus cambios en las ganancias durante los últimos 10 años y le pediré que adivine cuál tiene el mayor riesgo. La empresa estaba perdiendo dinero al principio, pero de repente obtuvo ganancias y sus ganancias aumentaron significativamente. Las ganancias de la empresa B se han mantenido sin cambios durante los últimos 10 años. Las ganancias de la empresa C fueron relativamente buenas al principio, pero las ganancias cayeron a mitad de camino y terminaron con pérdidas. Muchas personas sentirán que la empresa C, que actualmente está perdiendo dinero, tiene el riesgo más alto, mientras que la empresa, que está aumentando sus beneficios, tiene el riesgo más bajo, pero desde una perspectiva financiera, la empresa y la empresa C son ambas muy riesgosas, y la empresa B, que parece normal, tiene el riesgo más alto, cuando en realidad es el más bajo. Esto se debe a que riesgo no es peligro, sino incertidumbre, que puede anticiparse de antemano. La incertidumbre se refiere a la dificultad de predecir las condiciones futuras. El beneficio neto de la empresa B para el periodo actual fue casi el mismo casi todos los años durante un periodo de 10 años, por lo que podemos juzgar que es probable que gane lo mismo el próximo año. La empresa ha estado perdiendo dinero en la etapa inicial, pero su desempeño ha mejorado rápidamente en los últimos años. Puede que siga siendo rentable el año que viene, pero puede que vuelva a perder dinero al año siguiente. Por tanto, cuando decimos que el riesgo de invertir en una empresa es bajo, no significa que el rendimiento futuro de la empresa será muy bueno, sino que su incertidumbre es baja, es decir, podemos predecir su futuro relativamente fácilmente. Caso. El autor dijo que lo mismo ocurre con los individuos. Aunque algunas personas pueden ganar mucho dinero cuando ganan dinero, no pueden ganar dinero cuando no pueden. En comparación con estas personas, aquellos que no pueden ganar mucho dinero pero no pueden causar grandes problemas tienen riesgos menores y no pueden ganar mucho dinero. Más confiable. Por lo tanto, incluso si no ganamos mucho dinero, siempre que podamos lograr un desempeño sólido cada año, podemos reducir nuestra tasa de descuento. Además, si queremos crear flujo de caja de forma continua y estable en lugar de realizar transacciones únicas, entonces debemos trabajar con una perspectiva a largo plazo y no podemos centrarnos únicamente en los intereses inmediatos. Por ejemplo, para completar la tarea de ventas, un vendedor utiliza la fuerza para lograr que los clientes compren sus propios productos. Aunque aumenta temporalmente las ventas, es posible que los clientes lo odien y no vuelvan nunca más. Por lo tanto, si bien es importante obtener flujo de caja lo antes posible, si desea reducir la tasa de descuento y reducir su incertidumbre ante los ojos de los demás, es aún más importante adoptar una visión a más largo plazo en su trabajo. Además, existen otros factores que también afectarán tu certeza ante los ojos de los demás. Por ejemplo, si puedes mantener la estabilidad emocional en la adversidad. Algunas personas suelen ser amables, pero cuando son castigadas, cuando los resultados no son los esperados o cuando el tiempo escasea y las tareas pesadas, pierden el control de sus emociones. El autor dijo, no creas que las personas que te rodean te entenderán, en realidad te están observando con calma, incluso si tu experiencia es digna de simpatía, la impresión de inestabilidad emocional aún permanecerá en su memoria. Si una persona puede mantener la estabilidad emocional ante la adversidad, entonces las personas que la rodean pensarán que esta persona es profesional y muy tranquilizadora. De hecho, significa que su certeza es relativamente alta. Por eso, siempre debemos recordar que cuantas más adversidades estemos, más debemos controlar nuestras emociones. Hay un punto de vista similar en el libro, Dirige tu propio negocio.
Lo que estoy diciendo es que incluso si sientes que estás en el invierno en el lugar de trabajo, mientras estés en el lugar de trabajo por un día, debes tratar de mantener el ritmo de la primavera y la sonrisa del verano. Por ejemplo, todavía tiene reuniones con sus colegas con mucha energía, todavía informa a su jefe con normalidad y también podría informar más. En resumen, incluso si se acerca el invierno, usted sigue haciendo lo que tiene que hacer, lo que le dará la etiqueta adicional de no alarmado por los cambios y fuerte en profesionalismo. El mantener la estabilidad emocional, mencionado anteriormente, puede aumentar su certeza ante los demás. Otro comportamiento que debilitará gravemente la certeza es ocultar información o engañar en el trabajo. Durante mi trabajo, el autor fue testigo de cómo un comerciante ocultaba una operación perdedora para quedar bien. Después de ser descubierto, el comerciante dijo que simplemente se había olvidado de informarlo. Posteriormente, el comerciante fue despedido por la empresa, pero no porque causara pérdidas a la empresa, sino porque para cubrir las pérdidas primero ocultó y luego mintió. Esto refleja un problema fundamental, es decir, es una persona que no es digna de confianza, no sabes si hará cosas más extremas en el futuro e incluso puedes dudar de si su desempeño pasado es cierto. Este tipo de ejemplos no son infrecuentes en la realidad, tal vez lo hayas visto con tus propios ojos. Para encubrir errores en el trabajo, algunas personas mintieron por un tiempo y finalmente se destruyeron a sí mismas. De hecho, no solo estas mentiras obvias se consideran engaño, muchas personas pueden haber engañado ligeramente a otros o haber dicho algo ambiguo. Por ejemplo, algunos empleados de ventas pueden saber claramente que algunos de los requisitos del cliente no se pueden cumplir, pero aún así intentarán engañarlos diciéndoles, está bien, haremos nuestro mejor esfuerzo o trabajaremos duro para completarlo. El autor cree que este comportamiento es en realidad una especie de engaño. El cliente puede estar lleno de expectativas y sentir que es probable que se cumplan sus requisitos, pero cuando finalmente descubre que no puede lograrlo, o ni siquiera está lejos de lograrlo, su confianza en las ventas se reducirá considerablemente. Desde una perspectiva financiera, las personas honestas tienen menos riesgos. Esto se debe a que estas personas pueden eliminar en la mayor medida posible la asimetría de información entre las dos partes y esforzarse por crear un entorno de información suficientemente transparente, y cuanto más completo sea el intercambio de información, mayor será la certeza de la predicción. Lo mismo ocurre en el trabajo. Si una empresa quiere evitar pérdidas inesperadas, debe dominar la mayor cantidad de información posible, y esas personas deshonestas son desconocidos que no se pueden controlar en el entorno de la información, lo que aumentará gravemente los riesgos de funcionamiento de la empresa. Esta persona también se convertirá en un riesgo oculto en la empresa. Anteriormente hablamos del primer factor clave que afecta la tasa de descuento, el riesgo. Recuerde la fórmula para calcular la tasa de descuento igual a riesgo, tasa de crecimiento. Entonces, el segundo factor clave del que hablaremos a continuación es la tasa de crecimiento. Recordemos las tres empresas que acabo de mencionar. Los cambios en las ganancias de la compañía son los siguientes: comenzó a perder dinero, obtuvo ganancias en el medio y luego continuó creciendo. Las ganancias de la compañía B se han mantenido sin cambios, las ganancias de la compañía C aumentaron al principio, luego comenzaron a disminuir en el medio, y finalmente cayó en un estado de pérdidas. Ahora clasifiquemos estas tres empresas desde la perspectiva de la tasa de crecimiento. Entonces es obvio que la empresa, que convirtió una ganancia en ganancia, debería tener la tasa de crecimiento más alta, seguida de la empresa B, mientras que la empresa C, que convirtió una ganancia en pérdida, tiene la tasa de crecimiento más baja. Lo mismo ocurre con las tasas de descuento personales. Incluso si el flujo de caja pasado de una persona no fuera muy estable y el riesgo fuera relativamente alto, mientras la tendencia sea ascendente, su tasa de crecimiento aumentará. En consecuencia, se reducirá su tasa de descuento. Entonces, en este punto, los amigos atentos pueden tener una pregunta: dado que el riesgo y la tasa de crecimiento son factores clave que afectan la tasa de descuento, cuando ambos entran en conflicto, ¿cómo debemos elegir? Por ejemplo, imagine este escenario: su empresa decide lanzar un nuevo proyecto muy difícil. Si se desarrolla sin problemas, puede obtener grandes ganancias, pero si fracasa, también puede causar grandes pérdidas. En ese momento, el líder se acerca a usted y le dice que espera que usted esté a cargo de este proyecto. Disculpe, ¿quiere recogerlo? El consejo del autor es hacerlo. ¿Por qué? Pensemos en ello primero desde una perspectiva empresarial y luego transfirámoslo a los individuos. Para una empresa, si no asume ningún riesgo, es como depositar todos sus fondos en un banco. De esta forma puede obtener rendimientos muy estables. Pero, ¿será una buena empresa en la que valga la pena invertir para los inversores del mercado? Obviamente no. Porque no está creciendo. Lo mismo ocurre con los empleados corporativos. Para garantizar la estabilidad de su flujo de caja, algunas personas evitarán riesgos en exceso y caerán en un estado laboral en el que buscan estabilidad y solo defienden pero no atacan, pero hacerlo no promoverá su propio crecimiento. Además, desde la perspectiva de la empresa, si dicho empleado no puede tomar la iniciativa y avanzar en los momentos importantes, su valor naturalmente disminuirá. Por lo tanto, ya sea desde la perspectiva del crecimiento personal o del desarrollo empresarial, debemos discernir proactivamente las oportunidades y aceptar los desafíos con valentía.
Sin embargo, cabe señalar que aquí el autor no nos anima en modo alguno a correr riesgos a ciegas. Él cree que los riesgos que podemos correr son aquellos riesgos en los que podemos entender claramente cuánto podemos ganar si lo hacemos bien y cuánto podemos perder en el peor de los casos. Como sabemos esto, podemos situar las pérdidas y las ganancias en ambos extremos de la escala para juzgar el progreso y el retroceso. Esto es similar a la idea de invertir. Como dijo Buffett, multiplique la probabilidad de pérdida por la cantidad de pérdida posible, luego multiplique la probabilidad de ganancia por la cantidad de ganancia posible y, finalmente, reste la pérdida del resultado de ganancia. Este es el enfoque que siempre hemos adoptado. Esto puede considerarse como una ley de hierro en materia de inversión y puede utilizarse en muchos de nuestros escenarios de toma de decisiones. Por ejemplo, cuando usted está dudando si gastar 10.000 yuanes para inscribirse en un curso de superación personal, si después de la evaluación, puede traerle un retorno esperado de más de 10.000 yuanes, entonces debe invertir. De la misma manera, si usted cuando esté dudando si emprender el próximo proyecto, si el resultado del cálculo es que la ganancia esperada es mayor que la pérdida esperada, entonces puede seguir adelante. Por supuesto, cuando asuma el proyecto, también deberá mostrarle a su líder el proceso de cálculo que acaba de realizar. Hay 4 cifras clave involucradas: el monto máximo de pérdida, la probabilidad de pérdida, el monto máximo de ganancia y la probabilidad de ganancia. El autor cree que entre ellos, lo más importante que debemos enfatizar es el monto máximo de pérdida, es decir, si llevamos a cabo este plan, cuánto se perderá en el peor resultado, aunque esto es solo un evento de probabilidad pequeña. Si el líder cree que es aceptable, incluso si el proyecto fracasa, dado que usted ha advertido de los riesgos con anticipación, no tiene que asumir todas las responsabilidades solo. Ahora, resumámoslo y hablemos sobre cómo mejorar el valor personal en el lugar de trabajo según la fórmula del valor desde las dos perspectivas de aumentar el numerador y disminuir el denominador. Recuerde, el valor actual del lugar de trabajo PV de una persona es igual al promedio de los flujos de efectivo futuros CF dividido por la tasa de descuento R. Para aumentar el numerador, debemos captar 2 palabras clave. Primero, flujo de caja, que nos recuerda hacer un buen uso de los diversos recursos de la caja de juguetes de la empresa para promover el crecimiento del poder adquisitivo personal. Segundo, futuro, que nos recuerda que debemos saber cómo gestionar las expectativas que otras personas tienen sobre nosotros y maximizar su evaluación de nuestro poder adquisitivo futuro. Para reducir el denominador, debemos captar 2 palabras clave. Primero, riesgo. Para reducir nuestro riesgo a los ojos de los demás, debemos esforzarnos por ser una persona altamente segura. Segundo, tasa de crecimiento. Para aumentar nuestra tasa de crecimiento futuro, debemos aprovechar las oportunidades y asumir con valentía aquellos riesgos que podemos asumir. Hay una última frase en la que vale la pena pensar: cualquier activo tiene el riesgo de depreciarse, y solo los talentos pueden seguir valorándose en esta era que cambia rápidamente. Espero que todos podamos tener en cuenta la fórmula de valor descubierta hoy y ceñirnos al método básico para ganar el futuro. Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? ¿Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos? Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, ¿recuerda que te gusta?